Bienvenidos al laboratorio número 5 del curso de electricidad. Vamos a hablar hoy día sobre lo que es el alternador. Los integrantes para esta exposición es Mamani Luque Franklin, Gamero Herrera Bruno, Cartagena Díaz Alejandro. Como primer punto vamos a hablar sobre el principio con el que trabaja el alternador. El alternador trabaja con el principio de inducción electromagnética y esto va a comenzar con cuando el motor va a estar encendido, ya que el motor va a transmitir el movimiento a través de la polea, a la polea, ¿no? Del alternador a través de una correa. Eh, por ende, su eje va a girar y entonces el rotor del estator va a generar lo que es un campo magnético, que esto va a inducir a una corriente alterna. Sin embargo, para convertir esta corriente alterna en continua, se va a necesitar lo que es diodos rectificadores. Como se puede ver en la parte derecha, se utiliza 9, ¿no? En algunos casos utilizan 6. Esta corriente ya transformada en continua va a pasar lo que es por el regulador de voltaje, lo cual va a ser 24 voltios teóricos. Este, este, este voltaje va a servir para qué? Para alimentar lo que es el sistema eléctrico, los componentes electrónicos y lo que es para cargar lo que es la batería. Ok, soy el estudiante Bruno Rodrigo Gamero Herrera y yo voy a hablar sobre las especificaciones del alternador. Para este caso tenemos el número de pieza 3832557 de Caterpillar. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre los parámetros de voltaje nominal, corriente nominal, reguladores electrónicos y tipo de escobilla. En cuanto al voltaje nominal, tenemos que es 12 voltios, lo que nos quiere decir que el alternador va a entregar trabajar y distribuir un máximo de 12 voltios. En cuanto a la corriente nominal, que sería 100 amperios, es lo que va a devolver o generar para que la batería se vuelva a cargar. En los reguladores electrónicos, esta pieza sí cuenta, lo que nos indica que va a poder transformar de corriente alterna a corriente continua. Y el tipo de escobilla, que también tiene, nos indica que tiene colector y ahí mismo tendrá las escobillas. Siguiente diapositiva. En cuanto a la inscripción, tenemos que mediante los alternadores se suministra potencia eléctrica para que funcionen los accesorios electrónicos. En este caso, los alternadores CAT están divididos en dos categorías, con escobilla y sin escobilla, como se habló anteriormente. Y en cuanto a la aplicación, los alternadores CAT se utilizan según sea necesario para realizar el mantenimiento de los equipos de servicio pesado. Lo paso con mi siguiente compañero. Saludos docente, mi nombre es Cartagena Díaz Alejandro Fabián y les voy a dar a conocer el reconocimiento en función del alternador mediante sus partes, ¿no? Bueno, acá tenemos la polea, esta transmite el movimiento del motor al rotor. Tenemos también la tapa de colectora, esta protege los componentes internos y disipa el calor. Tenemos a los rodamientos que permiten el giro suave del rotor, al retén que sella el eje del rotor, al rotor, este gira con un campo magnético para inducir la corriente, a los colectores que transmiten la corriente continua al rotor. Bueno, siguiendo con la explicación con las otras partes, venimos al estator. Este rodea al rotor donde se induce la corriente alterna. Luego también tenemos al soporte. Esta es la base rígida que fija el alternador al motor. Tenemos también al regulador, el cual controla el voltaje de salida. Tenemos al portaescobillas, el cual mantiene el contacto eléctrico con el rotor. Y también tenemos al conjunto de diodos, el cual convierte la corriente alterna en corriente continua. Y para culminar, la tapa trasera, el cual protege a la parte posterior y también la ventila. En esta tarea tenemos el mantenimiento de un alternador. Tenemos en esta tarea 5 fases. Bueno, empezamos con la fase de remoción.
la cual basa de desconectar la batería y los cables eléctricos, retirando la correa y las fijaciones para extraer el alternador. Como segunda fase es el desarmado, el cual tenemos que separar las piezas, la polea, la carcasa, el rotor, etc. Y tenemos que usar las herramientas adecuadas y mantener un orden específico. Es bueno siempre fijar con un plumón o un corrector la carcasa al momento de volver a armarla, pues a guiarnos. Tenemos luego la inspección, que es verificar el estado de rodamientos de las escobillas, de los diodos, de las bobinas, con el cual vamos a usar también un multímetro para medir la continuidad y resistencia. Tenemos también el rearmado. Acá tenemos que reemplazar o limpiar las partes dañadas ya hechas y vistas en nuestra inspección para así asegurarnos de que funcione nuestro alternador y tenemos que ensamblarlos de una correcta manera asegurando un ajuste firme. Tenemos luego finalmente la instalación. Esta consiste de reinstalar el alternador al vehículo, ajustando la correa y reconectando los cables a la batería. Como otra tarea tenemos la evaluación del alternador. Acá hemos hecho varias pruebas e inspecciones. Bueno, la primera es la inspección visual de los anillos colectores. Pudimos observar la acumulación leve de suciedad causada por las chispas. Con esto podemos limpiarlo o también lijarlo, ¿no? Ya que no tiene un desgaste severo y bueno, está en un buen funcionamiento, solo necesita una limpieza. En otro tenemos la verificación de continuidad de la bobina, el cual consiste en poner el medidor en resistencia y fijar la continuidad de las bobinas, ¿no? Nos dio una medida de 2.7 ohmios, ya que nuestro sistema era de 12 voltios y el máximo acá sería de 3.5 ohmios, lo cual nos indica que está en buen estado nuestra bobina. Tenemos también otra prueba que es la verificación del aislamiento del rotor. Medimos el terminal y la carcasa y nos dio una resistencia infinita. Esto nos indica que tenemos un buen aislamiento sin fugas de corriente y no se detectaron daños en la bobina. Tenemos otro que es la medición de anillos deslizantes. Acá, con el uso de un vernier, medimos el anillo deslizante y bueno, nos dio una medida de 33 milímetros y entre las otras también nos dio una medida de 32.8, lo cual está dentro del rango. El rango mínimo es el de 32.5 y bueno, esto nos indica que no tienen un desgaste crítico y que no necesitan un cambio. Luego tenemos la continuidad y el aislamiento de las bobinas del estator. Acá en la fase de continuidad medimos los terminales opuestos y nos dio una resistencia muy baja de 2.0 ohmios, lo cual es adecuado. Luego en aislamiento se mide la resistencia con los terminales de la bobina y de la carcasa, lo cual nos dio un valor muy alto, por lo cual en el multímetro nos marcó OL. Bueno, en otra etapa sería la inspección de los diodos del rectificador. En acá la polarización directa y sería la caída de voltaje nos dio entre unos 0.5 voltios y en la polarización inversa nos dio un valor infinito. Esto nos indica que los diodos están operativos y sin cortos y no están abiertos. Luego tenemos la inspección de las escobillas del alternador. Medimos la longitud expuesta y nos dieron valores adecuados de anchos y de longitud y de ancho. Unos 5 milímetros y en largo unos 12.5 milímetros, lo cual no presentan un desgaste excesivo y pueden tener todavía un par de años útiles. Y finalizando tenemos el mantenimiento general. Bueno, al hacer todo esto de mantenimiento, la limpieza interna y externa de los solventes y los no conductores, eliminamos los residuos de los anillos, de las escabillas y de los bornes. Y bueno, al hacer todo esto prevenimos cortocircuitos y aseguramos un buen contacto eléctrico en nuestro alternador. Bueno, esa sería mi explicación.